Buenas noches amigos, estamos aquí con Yilka Lazarte Quintana de la Red Humanista por la Renta Básica Universal. Ella es boliviana de Cochabamba y tenemos el gusto de tenerte el día de hoy, Yilka, en nuestro programa Entre Amigos. La primera pregunta es, ¿en qué consiste la propuesta de la Renta Básica Universal? Hola, ¿cómo están, amigas? Erika, amigos, buenas noches. Una renta básica universal tiene cuatro aspectos muy importantes, que eso sería lo que definiría a la renta básica universal. Pero básicamente sería un monto monetario que entregue el Estado a toda persona solo por el hecho de haber nacido. El interés de esta renta básica tiene que ver con esa asignación individual, universal, incondicional y suficiente. Individual, ¿por qué? Porque simplemente se le da a la persona al haber nacido. Es para ella, no es para la familia, es para la persona. Universal, porque tiene que ser para todos. No tendría que existir una diferenciación entre personas. Incondicional tiene que ver con el hecho de que no por ser rico o por ser pobre no recibes esta renta básica. Este monto tendría que ser repartido a toda la población. Y suficiente porque tiene que poder cubrir las necesidades básicas de la persona, o sea, subsistir el cuerpo, que el cuerpo tenga la posibilidad de vivir. Entonces, nosotros nos estamos yendo con una renta básica universal incondicional para que sea un derecho humano. Lo estamos reclamando como el primer derecho humano, más allá de los otros que se dice que tenemos. Ilka, por mi parte, yo soy Judith, te saludo. Por mi parte quería hacerte la consulta, ¿por qué surge esta propuesta de renta básica como derecho humano, nuevo derecho humano? ¿Y en qué países están actualmente tratando de implementarse a nivel mundial? Bien, necesitamos que esto sea un derecho humano porque todas las personas necesitamos subsistir. Necesitamos que nuestros cuerpos tengan la posibilidad, pero básicamente también porque en estos momentos ya existen las condiciones necesarias para que las riquezas existentes en el planeta se puedan repartir a todas las personas. Aún repartiéndolas a todas las personas queda un montón. Entonces, aprovecho este momento de la pandemia que nos ha atacado absolutamente a todo el planeta y ha evidenciado que miles de personas no pueden subsistir si no trabajan diariamente. En todos los países han intencionado gentes de buen corazón hacerse cargo de necesidades de otras gentes. Y no así nuestros países han podido dar respuesta a esas necesidades. Entonces, considerando que nosotros tenemos una riqueza que se ha ido acumulando a través del tiempo, a través de la historia, esta riqueza debe ser redistribuida para todas las personas para que sea esta persona lo importante en las acciones humanas. A nivel planetario, es en Europa donde ha nacido esta propuesta ya hace más de 5 años. En diferentes países del mundo se han hecho pruebas piloto y estas pruebas piloto han mostrado realmente que hay un cambio incluso en el psiquismo, en el estar y en la salud de las personas. En este momento se estaría pidiendo que esas riquezas acumuladas por el trabajo que ha realizado toda nuestra humanidad se vaya repartiendo por necesidad. Dentro de estas poblaciones, por ejemplo, en una de las poblaciones, si bien no era a todas las personas, era una población que tenía limitaciones económicas, lo que se ha sacado como respuestas es que las personas, uno, no dejan de trabajar, que es una de las resistencias que se hace a la renta básica universal.
no dejan de trabajar porque el ser humano se siente útil haciendo cosas. Otra cosa distinta es que por el trabajo te den una remuneración ínfima, absurda, con la que no puedes sobrevivir. Entonces, estas personas, algunas de ellas, han dejado de hacer lo que hacían y han empezado a hacer otras cosas que les hacía sentir mejor. Se sentían más útiles, mucho más productivos, mucho más felices, la depresión ha bajado, el alcoholismo ha bajado, la violencia ha bajado. Entonces, las consecuencias psicológicas y físicas de poner esta renta básica universal en manos de la gente genera una transformación y un salto de cualidad humana que permite inclusive un avance mayor. Qué bueno, Yilka, lo que nos comentas. Yo te quería preguntar, ¿qué dificultades y qué facilidades encuentras en la implementación de la renta básica universal en Latinoamérica? Bien, imagino que han escuchado esta frase: con el sudor de tu frente te ganarás el pan. ¿Qué es lo que cada uno registra con eso? ¿Qué es lo que nos pasa cuando nos encontramos con las personas en la calle? Lo primero que nos preguntamos entre sí, más allá de cómo estás, y es un cómo estás muy así, muy rapidito, es en qué estás dedicando tu tiempo, en qué trabajas, dónde trabajas. Entonces, tenemos nosotros incluido en nuestra forma de estar en el mundo que nos hace dignos el tema del trabajo. Y que depende de nosotros personalmente ese tema del trabajo. Cuando no podemos ver, observar situaciones como no he elegido dónde nacer, no he elegido en qué condiciones nacer, no he elegido el país donde nacer. Hay países que han sufrido muchísimo. La región del África es uno de los lugares donde más ha sufrido la gente por el tema del trabajo. Entonces, ¿cómo se hace para decirle a una persona que se le va a dar el dinero que necesita? Si esta persona cree que tiene que conseguirse ese dinero por el sudor de su frente. Esa es una de las resistencias que podemos encontrarnos porque creemos que solo depende de nosotros, cuando depende de las condiciones de trabajo que existen en tu país, en tu población, en tu región. Esa es una de las situaciones con la que nos encontramos, donde necesitaríamos salir de esta forma esclavista de vernos a nosotros mismos. La gente necesita empezar a tener creatividad con lo que hace. Nosotros sabemos y conocemos por experiencia personal que hay mucha gente trabajando, pónganse de médicos, pero no es su gran vocación, no es lo que más quiere hacer. Entonces no lo hace bien, simplemente porque le cansa el hacer esto. Sin embargo, a nivel mercado, es uno de los trabajos que mejor te remunera, ¿no? Entonces tú vas a tener que elegir sin elegir de verdad. Vas a ser un médico simplemente por el dinero que tiene que entrar a tus bolsillos. No estamos diciendo que todos los médicos sean así, o sea, hay médicos que tienen vocación y realmente se ponen a trabajar con la gente y con muchísimo gusto. Esa posibilidad de elegir tu vida y qué es lo que vas a hacer con tu vida y con tu tiempo. Por otro lado, hay muchos trabajos que no están siendo remunerados. Los trabajos voluntarios, el cuidado de las personas, el cuidado de los niños, ¿no? Entonces, estos trabajos no son reconocidos, no son productivos, vistos desde el mercado. Sin embargo, la gente está trabajando y aportando continuamente a mucho de lo que nuestra humanidad tiene el día de hoy. Entonces, esa es una de las resistencias, las creencias que podemos tener al respecto de nosotros mismos con respecto al dinero y el trabajo. Otra de las resistencias que nos encontramos en realidad es la posibilidad de los poderosos de hacer cosas para las personas, ¿no? Siempre nos van a decir que eso no es posible, cuando en realidad
ya hemos visto, y creo que ya está a vista de todo el mundo, de que los estados han estado subvencionando a los bancos. ¿Cómo hacen eso? Sacan el dinero, un dinero que es del Estado. Si ese dinero es del Estado es porque es el dinero de las poblaciones, de los impuestos, de todo lo que va entrando. Y esos dineros se los lleva hacia los bancos para que los bancos hagan circular ese dinero, pero con intereses para las personas. Entonces, sí existe dinero. Lo que pasa es a quién se lo das, ¿no? La voluntad política hay que separarla de la necesidad de las poblaciones. Yilka, te saluda César. Mira, he estado revisando y la verdad tienes razón en muchos aspectos sobre el tema de la necesidad de acabar con la desigualdad, la explotación, la esclavitud que existe actualmente. Lo estoy diciendo en otras palabras. Realmente todo este sistema genera sufrimiento al ser humano. Sin embargo, mi preocupación va por el tema del consumismo. He estado revisando algunos programas pilotos y, por ejemplo, se está trabajando actualmente con la ONG Give Directly en asociación con investigadores de la Universidad de California, San Diego, Berkeley y Princeton, un proyecto que se está entregando a 10.500 hogares en la región de Ciaya, $1.000 anuales. Y este programa está proyectado a 12 años. Lo que han logrado es incrementar en $2.60 el gasto, el consumo en realidad. O sea, hay un mayor nivel de consumismo y sabemos que el consumismo, como está ahorita estructurado el sistema, con gases de efecto invernadero, con uso de energías no renovables, pues está matando el mundo, nuestro planeta, nuestro hogar. ¿Qué relación habría entre, o de qué manera la renta básica universal puede ayudar a paliar el consumismo que está destruyendo el planeta? Mira, voy a ponerlo desde mi punto de vista como psicóloga también, ¿sí? Perfecto. Cuando nosotros tenemos ansiedad de algo que no tenemos. Estamos buscando un algo. Seguramente que podría pasarnos que cuando tengamos algo que nunca tuvimos, querramos tenerlo. ¿No? Es como muy fácil verlo así. Sin embargo, en el tema del tiempo, si vemos a esta persona teniendo la tranquilidad de que no tiene que correr por el alimento, no tiene que trabajar 12 horas para tratar de comer 2, 3, 4 veces al día, esta ansiedad también baja. Entonces, está bien que se hagan un montón de estudios, pero también sería bueno que se hagan estudios un poco más a largo plazo. Porque generalmente como la ciencia trabaja, se hace en un momento específico con un grupo específico. Estos otros estudios de personas que han logrado tener una renta básica y que han logrado generar otro tipo de vida para sí mismos y para su población, también nos muestran otra cara de la realidad, otro tipo de estudios. Ahora, si tenemos tanta dificultad con el tema del consumismo, también tenemos una dificultad con qué es lo que va a hacer el otro con ese dinero. Hemos hecho unas entrevistas en la calle y hemos preguntado a las personas, ¿qué harías tú o cómo cambiaría tu vida con una renta básica universal? Y claro, era como muy mecánico y aparecía la respuesta, es que la gente se lo va a gastar. Y en vez de gastarlo en comida, se van a pintar las uñas o se van a comprar unos zapatos más bonitos. Y les decimos, ya, para un cachito, tú, ¿no? ¿Tú qué harías? Y las personas te dicen, no, yo lo utilizaría bien porque necesito estudiar,
porque necesito arreglarme los dientes, necesito hacer un montón de cosas que nunca he podido hacer. Este sistema económico nos ha enseñado a desconfiar de las personas. Entonces desconfiamos de lo que el otro va a hacer, y esa es una resistencia en nuestras propias cabezas. ¿Cómo es posible que yo desconfíe del otro y no me dé cuenta que estoy desconfiando también de mí? ¿No? Este consumismo no lo ha generado las personas, lo ha generado el sistema. Tenemos todo el día el bombardeo de que comamos esto, compramos aquello, seamos de esta manera para ser exitosos. Entonces, esta revisión también tendría que hacerse en esos estudios. ¿Dónde se genera el consumo? ¿Quién gana del consumismo? Si fuera por los poderosos, estarían felices con ese estudio porque entonces la gente va a consumir más. Sin embargo, es una de las resistencias o trabas que se ponen para darle a la gente lo que le corresponde. Consumido bastante, pagado bastante. Esta riqueza que tenemos en el planeta no es una riqueza de unos cuantos. La gente ha sido la que ha generado esa riqueza. Otra cosa distinta es que unos cuantos se hayan quedado con esa riqueza, ¿no? Entonces, el tema es como romper también esta situación de la desconfianza en el ser humano. El consumismo lo provocan las grandes empresas, no el ser humano. Es amplio y diverso, ¿no, Gilka? Este tema, ¿no? Abarca todo. Abarca todo. Abarca el comprendernos y ver hasta dónde incluso está en nuestra propia vivencia metido el tema de la desconfianza hacia el ser humano. Bueno, justamente una de hola, Gilka. No sé si te acuerdas de mí. Yo estuve también allá en Cochabamba, ¿te acuerdas? Sí, sí que me acuerdo. Bueno, una de las inquietudes también es justamente, ¿no? ¿Cómo se financia? ¿No? O sea, porque hay mucha gente que también dice, pero el Estado va a perder los recursos y no va a alcanzar, y entonces, ¿cómo hacer para que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y yo quería comentar una cosita más respecto de la pregunta que hace César, es que aquí en el Perú se ha hablado de una renta básica universal, porque algo así le están llamando, pero solamente para el tiempo de pandemia. Y aún así hay mucha resistencia y el Estado ha definido una cantidad para digamos, paliar el coronavirus, ¿no? La pandemia. Ya entregó, de hecho, la tercera parte para salvaguardar empresas, pero tiene mucha resistencia para salvaguardar a la gente. Hay mucha gente que está sin bonos y está pasándola muy mal, ¿no? Nuestro país es uno de los países en los que la pandemia se ha extendido más, la gente está sufriendo, nuestro sistema de salud es muy pobre ya desde antes, entonces mucha gente está muriendo. Entonces ha saltado el tema de la renta básica solo para este momento, pero aún así no lo están dejando pasar, ¿no? Claro. Como decíamos antes, el tema de la voluntad política es lo que se necesita. Porque no es que no existe recursos o dinero en nuestros países latinoamericanos y en el resto del mundo. Si recuerdan el 85-86, que más o menos en Latinoamérica también entra el capitalismo a full, tendríamos que preguntarnos en la historia si realmente no teníamos suficiente dinero como para salvar ese momento de caída del otro lado del poder, ¿no? En ese momento el capitalismo lo primero que nos ha dicho es que los estados no sirven. Y se reconoce al mercado como si fuera una especie de ente natural, donde este ente natural es el que determina la situación de ese mercado, cuando en realidad son personas las que determinan los precios de los elementos que van a estar en el mercado.
Entonces, qué casualidad que cuando estábamos en una superinflación en Bolivia, el 85-86, el estaño costaba nada. Se bajó el precio del estaño en el mercado. Entonces, claro, Bolivia entra a una superinflación terrible. Creo que teníamos como el valor de 1.076.000 bolivianos, algo así, por $1. Y entonces, primero entran con la receta de que los estados no sirven, que los estados no tienen que subvencionar, nos empiezan a meter esa idea y ese temor. Entonces, ¿cuánta gente ha tenido que aceptar el capitalismo como una salvación? ¿Cuántos países de Latinoamérica hemos tenido que aceptar al capitalismo como una salvación? Y la gente ha tenido que aguantar esa situación. Aquí han habido más de 7.000 personas desempleadas gracias al capitalismo. Entonces nos muestran una fórmula donde tienen que solventar a las empresas, solventar a los bancos, porque ellos van a ser los que nos sostengan. Cuando en realidad nosotros como pueblos latinoamericanos tenemos muchos recursos. Otra cosa es lo que se hacen con los recursos. Tendríamos que también revisar cuáles de nuestros presidentes o gobiernos han sido, no sé, ingenuamente o cómplices de esta situación. Pero eso obviamente a nuestras poblaciones no se les dice. No se nos enseña eso, es mejor que no sepamos esa situación. Hay dinero suficiente para salvar bancos. En este momento no estoy segura, el monto no sé si eran 50 millones o 500 millones de dólares que se han sacado de las AFPs para enchufarlas a los bancos en Bolivia. Pero nos están dando 500 bolivianos, no a todos los bolivianos, pero sí a los que no reciben ningún tipo de bonos, esos 500 bolivianos también por el tema de la pandemia. ¿Realmente sirve? ¿No? O sea, la gente va a tener que correr a los bancos para salvarse de este problema que es un problema humano y van a tener que pagar con intereses. ¿Quiénes se llevan la ganancia de esos intereses? Entonces realmente eso tiene que ser bien estudiado, el hecho de decir que no tenemos recursos. Por otro lado, están también estas leyes que los estados ponen diferenciando los impuestos. ¿Cómo es posible que transnacionales paguen los mismos impuestos que un taxista, alguien que vende en una tienda, cuando son dineros mucho más altos? Entonces también tendríamos que revisar el tema impositivo. O sea, exigiría una reforma, por decir, del marco legal para poder facilitar o poder viabilizar la renta básica, ¿no? Sí, por eso tenemos que ser muchos los que empecemos a interesarnos en esto que habíamos hablado antes, la riqueza que existe. Además que hay otra situación. Esta riqueza que existe, si bien se ha dado también por el avance tecnológico, en estos momentos empiezan a desaparecer la cantidad de trabajos porque son máquinas que están realizando esos trabajos. En poco tiempo más va a ser más o menos 46% de la población que no va a tener trabajo. No es que solamente va a cambiar la forma de trabajo. No, para trabajar en este cambio de paradigma. Y justamente quería preguntarte cómo desde aquí, desde cada uno, desde la posición de cada uno, cómo podemos ayudar, ¿no?, a que este nuevo paradigma se vaya decantando, se vaya afianzando, se vaya haciendo cada vez más vivo, digamos, ¿no? Esta renta, ¿no? Esta renta básica universal, ¿no? Eso. Como Red Humanista por la Renta Básica, hemos iniciado una campaña con una carta a la ONU.
En esta carta estamos pidiendo un encuentro de los pueblos, un cambio de paradigma. En el momento en que se ha habilitado esta forma mercantilista, capitalista que tenemos en el planeta, es a través de una reunión del Bretton Woods. Nosotros creemos que es necesario un encuentro de los pueblos donde redefinamos la posibilidad futura del ser humano. Y cada uno puede ser parte activa de esta transformación. Necesitamos que cada uno vea su propia vida como importante y que también reconozca todo el trabajo realizado no solo de él, sino de todos nuestros antepasados para generar la riqueza suficiente que existe y que esto sea repartido, ¿no? Por un lado, como persona necesito también reconocerme a mí como algo valioso. El dinero se ha convertido en algo más valioso que mi vida, más valioso que mis hijos, más valioso que el tiempo que destino a mis proyectos futuros. Entonces necesitamos replantearnos nuestra condición de personas, nuestra condición de ser humano y revalorarnos. Nosotros somos dignos simplemente por el hecho de haber nacido. Por otro lado, podemos ser parte activa yendo hacia otros. También hablando en este sentido con los otros, ayudándolos a reconocer esta situación posible. Primero que tenemos que sacarnos de la cabeza de que no es posible. Sí es posible y nos van a decir que no muchas veces. Es posible porque ya existe lo suficiente. Es posible porque si se salvan a las empresas o a los bancos, se debería poder salvar al ser humano. Poner en ese nuevo paradigma al ser humano como valor central. Por otro lado, la necesidad de la igualdad de oportunidades para todas las personas. Necesitamos que absolutamente todas las organizaciones, pueblos, grandes o chicos, tengan la misma oportunidad de vida. Necesitamos superar esa violencia interna y externa, donde yo desconfío del otro y desconfío de mí mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el otro no podría comprarse algo que quiere? ¿Y por qué yo le tengo que decir al otro qué es lo que el otro necesita? ¿Cuál es el problema? ¿No? Y está el tema del conocimiento. Mucho se nos ha negado. No conocemos muchas cosas. Entonces, ¿por qué no abrirnos a aprender sin límite? Cuestionar todo lo que se nos da por hecho. Cuestionar inclusive mis propias aspiraciones. Conocemos mucha gente que, como hace rato decía, hace cosas que no quiere, pero es por la subsistencia. Entonces tendré que poder cuestionarme a mí también si lo que estoy haciendo me hace feliz, me hace sentir bien. Y esta situación también nos ayuda a buscar la capacidad del ser humano, que la tenemos, para vivir en diversidad y en conjunto. Si nosotros no pensamos individualmente, pensamos en los otros, pensamos en el conjunto, nos apoyamos entre todos. Pero si con este capitalismo me han enseñado a pensar solamente en mí, no voy a poder salir de esa mirada. Necesitamos empezar a entrar un poco más adentro y activarnos con nuestra familia, activarnos con nuestra población más cercana, sumarnos a las redes, empezar a hablar del tema. Hay talleres que pueden tener, basta con que entren al grupo de Facebook y nos digan: hola, ¿cómo están? Acá estamos en la OTV tantos, queremos que nos hablen de la renta básica. Bueno, vamos, hablemos de la renta básica. Y se pueden volver capacitadores del tema. Podemos también conectarlos con los estudios que se están realizando. En cada país se tienen políticas distintas, leyes distintas.
seguramente va a ser muy importante conocer nuestras leyes en cada país para encontrar la forma de transformar estas en favor del ser humano. Creo que hay muchas formas, eso es lo que estoy tratando de decir. ¿No? Nos sumamos a la campaña, puedo ser reproductor del tema, puedo avisarle a mis amigos, puedo reflexionar yo mismo. ¿Qué mundo quiero? ¿En qué mundo quiero vivir? ¿Cómo quiero que sea mi futuro? ¿Cómo quiero que sea el futuro de mis hijos y de mis nietos? Y una última preguntita, Gilka, aunque ya había cerrado César. ¿Qué expectativa tienen con la carta enviada a la ONU? Entonces lo que vamos a impulsar es que exista ese encuentro de los pueblos. Como expectativa, en realidad, es seguir haciendo lo que estamos haciendo para que se dé la posibilidad de construir ese nuevo paradigma con los pueblos. Y que la ONU y todas las organizaciones que defienden los derechos humanos generen la posibilidad también. Generen la posibilidad de que esto sea un derecho humano fundamental. Muchas gracias, Gilka. Un gusto conocerte, conocer a un miembro del Centro de Estudios Humanistas Chacana también. Y bueno, seguramente vamos a seguir consultándote próximamente y seguimos en contacto. Te agradecemos. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por el camino andado.